Usted está en mute, no se le escucha. Muchas gracias por decirme. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Vamos a estarle dando inicio al módulo 6. Y en esta oportunidad vamos a comenzar hablando de medir el crecimiento. Si tienen algunas preguntas respecto de los módulos anteriores o algún comentario. Yo hasta el momento, ¿no? Ok, ¿todo claro? Sí, el profesor que explica los videos es bastante bueno explicando, así que. Sí, la verdad es que él hace que las finanzas sean muy fáciles. Entonces tiene esa habilidad de traducción, llamémosle así, para que muchos comentarios que son muy complejos, él los hace muy fáciles. Entonces ustedes se podrán ir dando cuenta que específicamente en los temas de cálculos, en las plantillas que hay que llenar, se nos va haciendo como un poco más fácil la tarea. Entonces, es así que, dado que no hay preguntas, vamos a comenzar el módulo 6. Medir el crecimiento de la empresa. Ya aprendimos a diagnosticar, ya vimos cómo estamos financieramente, podemos ir evaluándonos nuestra situación, ya sabemos qué financiamiento nos puede convenir o qué financiamiento no nos puede convenir. Ya vimos que el Estado es parte importante o es un socio estratégico en mis actividades de negocio. Asimismo, también ya reconocí la importancia de planificar, de que soy yo el planeador financiero de mi empresa, que soy yo también el gerente financiero de mi empresa, en caso no tenga un puesto específico para ello. Pero si nosotros estamos al frente, si nosotros somos el líder de esa empresa, tenemos que conocer todo ese plan financiero que tenemos. Entonces, de esta manera vamos a comenzar a hablar el día de ahora de la medición del crecimiento. Y en este caso, en este módulo 6, vamos a conocer lo fundamental de la medición. Por ahí les he puesto una cinta métrica. Tenemos que conocer centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, cómo está nuestro entorno de negocio, cómo está nuestra empresa. Entonces, de esquina a esquina, tenemos que medir también nuestras finanzas. Y para ello vamos a conocer las diferentes métricas para entender la realidad de mi negocio. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tienen? No solo las métricas, sino también la utilidad que tiene el negocio y qué impacta y cómo lo podemos calcular. Aquí, si nosotros nos ponemos a pensar, como cuando nos dicen, mire, al menos en mi caso, mire, se tiene que hacer un examen de sangre, se tiene que hacer un examen de colesterol, de triglicéridos, y comenzamos a ver los múltiples exámenes que nos dejan para saber cuál es la situación de salud que nosotros podamos tener. De igual manera, acá nosotros vamos a poder calcular y vamos a conocer cómo calculamos estos indicadores de la empresa. Entonces ya nos acá vamos a comenzar a ver cómo sacarles todavía más ese provecho y calcularlo vía indicadores. Es así que si bien las finanzas no hacen a un negocio, los negocios no pueden progresar sin la finanza. Entonces, si no hay dinero, difícilmente, lo que yo les he venido diciendo en los módulos anteriores, todo proyecto o toda idea de negocio necesita recursos financieros. Y si yo no tengo ese manejo de mis finanzas, ese buen manejo principalmente de las finanzas, difícilmente yo voy a poder progresar. Entonces es acá
que si las finanzas no hacen a un negocio, es cierto. Yo no puedo decir que el hecho de que una empresa haya perdido en un mes en específico, en un año en específico, eso no va a ser indicador de que la empresa no va a progresar, pero porque en ese año pude haber hecho inversiones que al final de cuentas requirieron muchos recursos financieros y eso me va a hacer ampliar todavía mi espectro de negocio. Pero si yo no tengo, ¿verdad?, finanzas, no voy a poder tener un negocio que progrese o un negocio exitoso. Entonces, sí, ya aquí nos queda a nosotros, digamos, esa pelota en la cual nosotros vamos a ir gestionando y vamos a ir amarrando todo lo que ya hemos venido viendo de los módulos previos. Entonces aquí yo ya digo, bueno, ¿cómo está mi negocio? Está de esta manera porque mis cifras de mis estados financieros están así y mis indicadores están así. Ah, bueno, pero ¿y qué vamos a ver o qué vamos a abordar en este módulo? Vamos a ver indicadores y razones financieras. Comenzamos con una introducción y en este caso, ya si ustedes se fijan, el primer punto después de la introducción es el análisis financiero. Nos convertimos en analistas financieros también. Y aquí nosotros revisamos de manera horizontal y de manera vertical. Es decir, que lo vemos de un lado y lo vemos del otro. ¿Qué más me va a interesar? Las utilidades. Sobre todo, yo voy y veo mis estados financieros, estado de resultado principalmente, y veo la línea del final. ¿Cómo cerré? ¿Cómo cerré el mes? ¿Cómo cerré el año? Entonces, dependiendo también, ¿cómo cerré mi año? ¿Positivo o negativo? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Que sea positivo, lo más positivo posible, que sea la cifra más grande posible. ¿Por qué? Porque eso indica que mis ventas fueron mucho más grandes que mis costos y que mis gastos. También ya identificamos costos y gastos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo voy a comenzar a ver también esos indicadores. Voy a comenzar a analizar mis cifras. Bueno, el año pasado yo tuve una utilidad de $5,000, pero este año he venido progresando y hoy he logrado cerrar con una utilidad de 10,000 o una utilidad de 15,000. Entonces vamos a ir creciendo en la medida que nosotros hayamos tomado esas decisiones. Lo que sí les quiero mencionar, y me gusta hacer énfasis en eso, es que los estados financieros y los indicadores o razones financieras son el resultado de las decisiones financieras que yo tomo. Todas las estrategias, todas las decisiones que yo dije un sí o un no, se van a ver reflejados en estos números. Eso sí, tengámoslo en cuenta, porque sí es bien importante que todo sí que yo dé en la empresa, o todo no que yo he dado en la empresa, va a ir a resultar a mis estados financieros. Porque todas las decisiones tienen que ver con dinero. Eso, veámoslo desde esa perspectiva. Asimismo, también vamos a ver indicadores de actividad, que tanto mis ventas, que tanto he ido moviendo mis inventarios. Vamos a ver liquidez y endeudamiento, qué indicadores de endeudamiento tengo. Estoy muy arriba, estoy muy abajo, estoy todavía moderado. Aquí eso me puede servir también, así como me sirve a mí el semáforo cuando voy conduciendo. ¿Ya? Dependiendo de la luz que se me vaya marcando, así también yo puedo pasar o puedo acelerar todavía, puedo tomar precaución y bajar la velocidad porque seguramente tengo que detener en algún momento.
Entonces, es así también que me sirven estos indicadores y razones financieros. Tengo indicadores de rentabilidad. En estos indicadores de rentabilidad se va a traducir todo. Entonces, ¿cómo estoy con respecto a los otros negocios que se parecen al mío? O cómo estoy respecto de todas las empresas que se dedican a esta actividad. Entonces, si yo, en este caso también, si yo soy socio, si yo soy propietario, yo voy a querer saber cuánto está ganando o cuánto está rentando el capital que yo le he adicionado a la empresa. Entonces, en este caso, los indicadores de rentabilidad, yo voy a tener principalmente aquellos denominados rentabilidad de activos, rentabilidad sobre activos, sobre pasivos y rentabilidad sobre la inversión. Es decir, que yo aquí puedo conocer también, si he hecho una inversión en específico, cuánto eso me está aportando a la utilidad. Y estos indicadores principalmente, si yo quiero conocer, por ejemplo, cuánta utilidad están generando en porcentaje mis activos, yo voy y veo, bueno, entonces esta es rentabilidad sobre activos. Ok, es un promedio de mis utilidades entre mis activos, entre el total de activos. ¿Y qué me va a indicar esto? Bueno, entonces a los activos, digamos, si ese indicador que yo alcancé es un 5%, significa que por cada dólar que tengo en activo, yo tengo una utilidad en promedio del 5%. Entonces, de cada 100 dólares, yo obtengo 5 dólares de utilidad que yo tengo en activos. Eso significa, eso me va a indicar. Asimismo, también por el lado del capital o del lado del patrimonio, vamos a obtener también esta utilidad promedio entre el patrimonio o entre el capital. Entonces, esa va a ser mi rentabilidad sobre patrimonio. O usualmente a este se le denomina también, ¿verdad? Este viene del inglés, rentabilidad, ¿verdad? Over equity. Entonces, esta rentabilidad me va a señalar a mí o me va a servir a mí específicamente para conocer cuánto de las utilidades me estoy yo obteniendo de esos aportes o del capital que tiene la empresa. Por otra parte, lo que ya les mencionaba también, la rentabilidad de la inversión que tiene que ver con el tema de cuánto he agregado y cuánto todo eso estoy dando. Vamos a ver también el tema del ciclo operativo. Entonces, este es el ciclo de conversión del efectivo. Ya lo vimos anteriormente. Y aquí vamos a revisar esas métricas respecto de cómo voy convirtiendo el dinero que entra hasta el dinero que sale. Entonces, aunque primero sale, ¿verdad? Porque tengo que comprar inventarios. Entonces, ¿cómo esa conversión de esa inyección de liquidez se convierte en ventas? Ventas en efectivo, ventas de contado o ventas al crédito. ¿En qué momento también se van a convertir esas ventas al crédito? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, tenemos tantos días para el pago. Entonces ya hablamos allá en un principio casi del tema de la política de pagos y el tema de la política de crédito, que tiene también que ver mucho con el tema del ciclo operativo, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy convirtiendo ese dinero? Pero también, parte de este ciclo, al interior del negocio, tiene ciertos riesgos. Y de hecho, todo negocio tiene riesgos.
Entonces, cuando estamos al frente de un negocio, sabemos que se puede vender o no se puede vender, ¿verdad? Y si vendo, ¿qué tanto mi cliente es bueno para pagar o es malo para pagar? Entonces, respecto de eso también, en el contenido 3, vamos a medir el riesgo, teniendo en cuenta que el riesgo difícilmente lo vamos a poder eliminar. El riesgo nunca se elimina. Lo que sí se puede hacer es disminuirlo, pero nunca se elimina. Entonces vamos a hablar de la medición del riesgo y dentro de esto vamos a ver en el primer punto la disminución de ese riesgo. ¿Cómo yo mitigo mi riesgo? Posiblemente yo voy a tener algunas estrategias en las cuales me va a tocar, ni modo, si hay pérdidas, afrontarlas. Pero también, si yo no me arriesgo, no gano. Entonces, por eso, por otra parte también, tengo que ir gestionando de la mejor manera ese riesgo, ¿verdad? Considerando que riesgo es la probabilidad de ocurrencia o de que suceda un evento que tenga pérdidas. Un tipo de riesgo podría ser, bueno, yo tengo una venta de ropa. Ok, entonces dentro de esta venta de ropa tengo el riesgo que en algún momento menos esperado haya un cortocircuito en el local y se me queme el local. Ese es como uno de los riesgos que yo puedo tener porque la ropa rápido agarra fuego, se quema y a la hora de las horas cuando ya puedo llegar a ver ya no hay nada. Entonces en ese caso, ¿qué hago? Ah, mire, pero podemos mitigarlo, me va a decir, o podemos disminuirlo, tomemos un seguro. Esa es una forma o una estrategia de disminuir el riesgo. También vamos a tener algunos indicadores financieros para el control de gestión y dentro de estos podemos ver por ahí algunos que tengan relación también con el riesgo de crédito, recordando que si yo no otorgo bien un crédito, posiblemente voy a tener que enfrentar el riesgo, o que ya se me materialice que alguien no me pague. ¿Y qué sucede si yo le doy, como decimos aquí en el país, fiado, y esa persona no me paga? ¿Quién va a hacer frente de esa pérdida? Entonces ahí tendría que ser yo. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar mejor también a mis clientes para saber a quién sí le doy crédito y a quién no. Asimismo, también estamos viendo el tema del alistamiento financiero. Entonces, todos esos contenidos los vamos a abordar en este módulo y por acá les traigo otra frase. Y esta señala que las compañías actualmente enfrentan un número creciente de fuerzas disruptivas, las cuales pueden generar riesgos estratégicos que pueden estar sin reconocer y administrar. Entonces, yo, si conozco muy bien mi empresa, mi negocio, va a ser más fácil para mí identificar mis riesgos. Ustedes ya conocen cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando. ¿Qué sucede si? Y en algún momento yo tengo que pensar hasta en las cosas que pueden pasar lo menos probable. ¿Quién se iba a imaginar en el 2020, por ejemplo, que íbamos a estar con negocios cerrados al 100%? Nadie lo esperaba. Entonces, hoy también, ¿verdad? Ya tenemos que dejar estos temas medidos. Pero no solamente veamos los riesgos como pérdida. Hay riesgos también que a la hora de materializarme me pueden generar en alguna medida algún nivel de rentabilidad o un nivel de utilidad. Entonces, muchas veces también hay que ver que los riesgos pueden ser oportunidades que yo pueda estar teniendo. Entonces, de esa manera, no todos los riesgos tenemos que verlos como malos, sino que también podemos verlos de manera positiva, que son oportunidades que tenemos en algún momento. Ya vimos este tema de fuerzas disruptivas.
Entonces, ¿cuántos negocios, por pequeños que fueran, tuvieron que salir y enfrentar una pandemia y ya ahora hacen de manera diferente las cosas? Ya no las hacemos como las hacíamos en 2019. Algún cambio hemos tenido entre 2019 y ahora. Entonces, algunas empresas con el riesgo del tema COVID, algunas perdieron, sí. Algunas ganaron, también. Entonces hay que ver las oportunidades, cómo nosotros también podemos transformar esos riesgos en oportunidades. Pero lo vamos a lograr si efectivamente administramos o gestionamos ese riesgo de la mejor manera. Y en el contenido 3 vamos a estar viendo la evaluación de las empresas. Ok, ¿cómo valoro mi empresa? Bueno, vamos a ver los flujos de caja descontados. Mire, pero ¿qué son esos flujos de caja descontados? ¿Qué cosa es eso? Lo que yo voy a ver dentro de estos flujos de caja es que yo voy a proyectar. Ustedes se acuerdan que tenemos un flujo de efectivo que yo voy proyectando. Es una proyección. Entonces, ese dinero, en teoría, es dinero del mes que yo lo estoy evaluando. Es decir, que si yo tengo un flujo de efectivo que es para diciembre 2020, su base es diciembre de 2022, asumiendo que yo estoy proyectando, comienzo a proyectar diciembre de 2023, diciembre de 2024, 25, 26. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es evaluar o descontar estos flujos de caja a valor presente, al valor de ahora, o al valor de diciembre del 22. Entonces, yo tengo que conocer si, recordemos, y ustedes ya vieron que parte del dinero tiene, el valor del dinero en el tiempo, parte del coste de oportunidad, tiene que ver con esa pérdida de valor que el dinero pueda tener entre ahora y mañana. Entonces, lo que yo necesito saber es si esos $1,000 del 2026, ¿a cuánto equivalen en dólares de 2022? Entonces, yo necesito conocer eso. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a aprender a descontar esos flujos. Los traemos de allá para acá. Es decir, que yo estoy proyectando a la Wendy del mañana, pero tengo que ver si es la misma Wendy de ahora. Entonces, de esa forma también yo voy a ir jugando con mis cifras. ¿Por qué? Porque estoy proyectando, estoy conociendo. Mire, pero aquí también tenemos cómo, qué tanto puedo valorar yo, en este sentido, mi empresa. Mira, aquí está el famoso WACC. ¿Y qué es este WACC? No es nada más que el promedio ponderado del coste del capital. Mire, pero ¿y qué es eso que me está hablando? El coste del capital, yo voy a ver quiénes son mis proveedores, cuánto me cuesta, también, ¿verdad? Cómo está mi porción entre pasivos y capital, porque esos son los que están sustentando mi activo. Entonces, ¿qué tengo yo más? Asumiendo una composición de capital y patrimonio que es de 75%, por ejemplo, el patrimonio, y un 25% el pasivo. Ok. Pero fíjese que pasivo, el costo es mínimo, porque casi solo trabajo con proveedores que me dan en pasivo sin coste. Ok. Mire, pero en este caso, ¿cuánto usted quiere rentar? ¿O cuánto está rentando el capital que yo tengo? Ese 75%, esa porción. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mire, yo quiero ganar el 10% o el 20%, ese es el costo que podría tener
en sí. Mi capital, y voy a ver, bueno, ese 75 es costo cero, o sea, no hay. Perdón, el 25, que es del pasivo, es costo cero, entonces no hay. ¿Cuánto es ese 75, el 10 o el 20%? Entonces, ese es el costo del capital que yo tengo. Y por otro lado tenemos las perpetuidades. Estas perpetuidades, ¿qué me indican? Usualmente son bonos que se emiten, porque yo puedo comprar este tipo de bonos sin una finalización. Entonces, estos no tienen finalización. Por eso se llaman perpetuidad, porque permanecen en el tiempo. Y porque, mire, la evaluación de empresas que tiene que ver con esta perpetuidad, tiene que ver porque yo espero que mi empresa sea siempre en marcha, empresa en marcha. O sea, no me detengo, no finalizo. Que aunque yo no esté en algún momento en el tiempo, alguien más pueda liderar ese negocio, alguien más pueda continuar ese negocio y se perpetúe en el tiempo. Entonces, por eso es que hablamos acá de perpetuidad. Porque yo puedo evaluar mi empresa con una tasa de interés, por ejemplo, y qué sucede si nunca para o nunca frena. Entonces, no tiene no se detiene en el tiempo. Entonces, eso es lo importante. Ya cerrando los contenidos, vemos los recursos, seguimos siempre con los videos, las memorias del módulo, descárguenlas, ténganlas a la mano porque son las que nos sirven bastante para recordar ciertos conceptos, para ver cómo podríamos calcular ciertas cifras importantes, así como vamos a estar viendo acá, ¿verdad? Ratios financieros me pueden servir para mantener ese conocimiento conmigo o esa información conmigo. Y asimismo también vamos a tener plantillas de métricas financieras y vamos a trabajar también el cuaderno de trabajo o libro de trabajo. Bueno, eso sería todo respecto del módulo 6. No sé si hay algún comentario. Qué alegría, Natacha, que esté con nosotros. Tarde, pero aquí está, que es lo importante. No sé si tienen algún... Adelante. De mi parte, no hay ningún comentario. Usted igualmente explica bien y haciendo los ejercicios y viendo los videos, pues está bien claro. También las diapositivas del curso son bien explicativas, así que están. Ok. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Bueno, en caso que no hayan más comentarios, fue un placer haber estado con ustedes el día de ahora. Y cualquier cosa, estamos a la disposición, ya sea en el WhatsApp o en el correo o en la plataforma también. Y en este caso, bueno, me señalaban en la sesión anterior que para tener, si gustan, la última sesión podemos tenerla el jueves de la próxima semana a las 7 de la noche. Entonces, si les parece bien, igual les voy a estar comunicando en el WhatsApp para que podamos tener ya esa última sesión y comentarles que van a tener abierta la plataforma hasta el día 30 de junio para que ustedes puedan avanzar y puedan culminar su curso. Yo tengo algo, Wendy. Dígame. Aleida. Yo no he llenado ningún de las pruebas porque yo como que no, será que no sé entrar. Me canso de tratar de entrar para llenarlo, porque usted sabe que yo estaba atrasada del principio y he tratado en estos días ver si entro para completarlo y no tengo como la idea, no sé. Si gusta, Leida, si se puede quedar al final, quizás, bueno, voy a darle cerrar acá.
Permítanme, vamos a cerrar la grabación.